100 años de soledad. Un día de esto credo voy a armar a mis muchachos para que acaban con estos gringos de mierda en el curso de esa semana por distintos lugares del litoral. Sus 17 hijos fueron casados como conejos por criminales invisibles que aventaron al centro de sus crisis de ceniza. Aureliano III salía de la casa de su madre a las 7 de la noche, cuando un disparo de fusil surgido de la oscuridad le perforó la frente. Aureliano Centeno fue encontrado en la hamaca que solía colgar en la fábrica, con un punzón de vigar hierro clavado hasta la empuñadura entre las cejas. Aureliano Serrador había dejado a su novia en casa de sus padres después de llevarla al cine y regresaba por la iluminada calle de los turcos cuando alguien que nunca fue identificado entre la muchedumbre disparó un tiro de revólver que lo derribó dentro de un caldero de manteca hirviendo. Pocos minutos después, alguien llamó a la puerta del cuarto donde Aureliano Argaya estaba encerrado con una mujer. Y era querido apárate, que están matando a sus hermanos. La mujer que estaba con el conto después que Aureliano Argaya salió de la cama y abrió la puerta, y fue esperado con una descarga de Mauser que le disparado el cráneo. Aquella noche de muerte, mientras la casa de preparaba para velar los cuatro cadáveres, Fernanda recorrió el pueblo como una loca buscando a Aureliano II, a quien Petra Cortés encerró en un ropero creyendo que la consigna de exterminio incluía a todo el que llevara el nombre del coronel. No la dejó salir hasta el cuarto día, cuando los telegramas recibidos de distintos lugares del litoral permitieron comprender que la seña del enemigo invisible
estaba dirigida solamente contra los hermanos marcados con cruces de ceniza amaranta. Buscó la libreta de cuentas donde había anotado los datos de los sobrinos, y a medida que llegaban los telegramas iba tachando nombres hasta que solo Guido y el del mayor lo recordaban muy bien por el contraste de su piel oscura con los grandes ojos verdes. Se llamaban Aureliano Amador, era carpintero y vivía en un pueblo perdido en las estribaciones de la sierra. Después de esperar 2 semanas telegrama de su muerte, Aureliano II le mandó un emisario para prevenirlo, pensando que ignoraba la amenaza que pesaba sobre él. El emisario regresó con la noticia de que Aureliano Amador estaba a salvo. La noche del exterminio habían ido a buscarlo 2 hombres a su casa y habían descargado sus deberes contra él, pero no le habían cerrado a la cruz de ceniza. Aureliano Amador logró salar la cerca del patio y se perdió en los laberintos de la sierra que conocía Barmo gracias a la amistad de los indios con quienes comerciaba en maderas. No había vuelto a saberse de él. Fueron días negros para el coronel Aureliano Buendía, el presidente de la República. Le dirigió un telegrama de pésame en el que prometía una investigación exhaustiva y rendía homenaje a los muertos por orden suya. El alcalde se presentó al entierro con 4 coronas fúnebres que pretendió colocar sobre los ataúdes, pero el coronel lo puso en la calle. Después del entierro, redactó y llevó personalmente un telegrama violento para el presidente de la República, que el telegrafista se negó a tramitar. Entonces lo enriqueció con términos de singular agresividad. Lo metió en un sobre y lo puso al correo, como le había
ocurrido con la muerte de su esposa, como tantas veces le ocurrió durante la guerra con la muerte de sus mejores amigos. No experimentaba un sentimiento de pesar, sino una rabia ciega y sin dirección, una de importancia. Llegó hasta denunciar la complicidad del padre Antonio Isabel por haber marcado a sus hijos con ceniza indeleble para que fueran identificados por sus enemigos. El describido sacerdote, que ya no hilvanaba muy bien los días y empezaba a espantar a los feligreses con las disparatadas interpretaciones que intentaban. El pobrito apareció una tarde en la casa con el tazón donde preparaban las cenizas del miércoles, y trató de ungir con ellas a toda la familia para demostrar que se quedaban con agua. Pero el espanto de la desgracia había calado tan hondo que ni la misma Fernanda se prestó al experimento y nunca más se vio un buen día arrodillado en el conmutatorio el miércoles de ceniza. El coronel Aureliano Buendía logró recobrar la serenidad en mucho tiempo. Abandonó la fabricación de pescaditos, comía a duras penas y andaba como un sonámbulo por toda la casa, arrastrando la manta y masticando un colera sorda. Al cabo de 3 meses tenía el pelo ceniciento. El antiguo bigote de puntas en comatas chorreando sobre los labios sin color, pero en cambio sus ojos eran otra vez las dos prensas que asustaron a quienes lo vieron nacer y que en otro tiempo hacían rotar las sillas con solo mirarlas. En la furia de su tormento trataba inútilmente de provocar los presagios que guiaron su juventud por senderos de peligro hasta el desolado yermo de la coloría. Estaba perdido, extraviado en una casa ajena donde ya nada ni nadie le suscitaba el menor vestigio de afecto. Una vez abrió
el cuarto de Miltiades, buscando los rastros de un pasado anterior a la guerra, y solo encontró los escombros, la basura, los montones de porquería acumulados por tantos años de abandono. En la basas de los libros libros que nadie había vuelto a leer, en los viejos pergaminos macerados por la humedad había prosperado una flora vivida, y en el aire que había sido el más puro y luminoso de la casa floraba un insoportable olor de recuerdos podridos. Una mañana encontró a Úrsula llorando bajo el castaño en los días de su esposo muerto. El coronel Aureliano Buendía era el único habitante de la casa que no se cuía, viendo al potente anciano agobiado por medio signo de intemperie. Saluda a tu padre, le dijo Úrsula. Él se detuvo un instante frente al castaño y una vez más comprobó que tampoco aquel espacio vacío le suscitaba ningún afecto. ¿Qué dice?, preguntó. Está muy triste, contestó Úrsula, porque cree que vas a morir. Dejaré, sonrió el coronel, que uno no se muere cuando debe, sino cuando puede. El presagio del padre muerto removió el último rescoldo de soberbia que le quedaba en el corazón. Pero él lo confundió con un repentino soplo de fuerza. Fue por eso que salió a Úrsula para que le liberara. En qué lugar del barrio estaban enterradas las monedas de oro que encontraron dentro del San José de yeso. Nunca lo sabría, le dijo ella, con una firmeza inspirada en un viejo escarmiento. Un día, ha de aparecer el dueño de esa fortuna, y solo él podría desenterrarla. Nadie sabía por qué un hombre que siempre fue tan desprendido había empezado a codiciar el dinero con semejante ansiedad, y no las modestas cantidades que le habrían pasado para resolver una emergencia, sino una fortuna de magnitudes desatinadas, cuya sola mención dejó
sumido en un mar de asombro a Aureliano segundo. Los viejos compartidarios a quienes acudió en demanda de ayuda se escondieron para no recibirlo. Fue por esa época que se le oyó decir: la única diferencia actual entre liberales y conservadores es que los liberales van a misa de 5 y los conservadores van a misa de 8. Sin embargo, insistió contando ahínco sobrico de tal modo que quebrando a tal punto sus principios de dignidad que con un poco de aquí y otro poco de allá, deslizándose por todas partes con una diligencia celosa y una perseverancia desviada, consiguió reunir en 8 meses más dinero del que Úrsula tenía enterrado. Entonces visitó al enfermo coronel Ernesto Márquez para que lo ayudara a promover la guerra total. En un cierto momento el coronel Ernesto Márquez era en verdad el único que habría podido mover aún desde su mecedor de maralítico los enmohecidos hilos de la rebelión desde el armisticio de Irlanda, mientras el coronel Aureliano Buendía se refugiaba en el exilio de sus vesgaditos de oro. Él se mantuvo en contacto con los oficiales de Pertes que le fueron fieles hasta la derrota. Hizo con ellos la guerra desde la humillación cotidiana de las súplicas y los memoriales del vuelva mañana del ya casi. Estamos estudiando su caso con la debida atención. La guerra perdida sin remedio contra los muy atentos y seguros servidores que debían asignar y no asignaron nunca las pensiones vitalicias. La otra guerra, la sangrienta de 20 años, no les causó tantos estragos como la guerra corlesaba del eterno abrazamiento. El propio coronel Ernesto Márquez, que escapó a 3 atentados, sobrevivió a
a 5 rectas y salió ileso de incontables batallas. Sucumbió al asedio a 3 de la espera y se hundió en la derrota miserable de la vejez, pensando en Amaranta entre los limbos de luz de una casa prestada. Los últimos veteranos de quienes se tuvo noticia aparecieron retratados en un periódico con la cara levantada de dignidad junto a un anónimo presidente de la República que les declaró unos potenes con su efigie para que los usaran en la Soraba y les destituyó una bandera sucia de sangre y de porpara para que la pusieran sobre sus ataúdes los otros. Los más dignos todavía esperaban una carta en la penumbra de la caridad pública, muriéndose de hambre, sobreviviendo de rabia, pudriéndose de viejos en la exquisita mierda de la gloria, de modo que cuando el coronel Aureliano Buendía lo invitó a promover una conflagración mortal que arrasara con todo vestigio de un régimen de corrupción y de escándalo sostenido por el inversor extranjero, el coronel Ernesto Márquez no pudo reprimir un estremecimiento de compasión. Aureliano suspiró, ya sabía que estaba viejo, pero ahora me doy cuenta que estás mucho más viejo de lo que pareces.